Preguntáis con mucha frecuencia en los comentarios del canal, oye, ¿por qué a mi gato se le cae el pelo? ¿Cuáles son las causas de estas calvas que le aparecen sobre su cuerpo? Pues es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de daros cuáles son esas causas, los motivos por los cuales al gato se le va a caer el pelo, y para cada una de ellas os explicaremos cuál debe ser el tratamiento inicial. De entrada tenemos que diferenciar que hay dos grandes tipos de calvas. Las calvas focales, es decir, el clásico gato que solo tiene una pequeña zona donde se le ha caído el pelo. Por lo general puede ser, lo más común suele ser en la zona de la cabeza, cuello y lomo. Calvas multifocales, es decir, cuando estos puntos de aparición de la calva pues aparecen en diferentes zonas del cuerpo. Y luego tenemos también un subgrupo que son las calvas difusas, que no son calvas del todo limpias, donde no hay una pérdida total, pero sí que vemos una caída difusa de pelo en una buena área de la superficie corporal del gato. ¿Cuáles son las causas más frecuentes e importantes de aparición de calvas en gatos? Pues la más importante, por ser la más común y también la más peligrosa porque puede contagiarse al humano, es la aparición de una tiña. La tiña se manifiesta en los gatos por la caída de pelo. Puede ser focal o multifocal y siempre se va a tratar igual, con un antifúngico. Puede ser un antifúngico tópico en la piel, una crema por ejemplo, o un antifúngico sistémico por vía oral. La molécula que con más frecuencia utilizamos es el ketoconazol. Al final de este vídeo os colgaremos otro explicando cómo lo tenéis que dar, a qué dosis, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. La segunda causa, también muy importante y que sobre todo se centra alrededor de la cara, es el acné felino. El acné en los gatos es muy común, muy frecuente. Se diferencia del anterior en que puede aparecer puntitos negros que nos lleva un poquito a confusión. En estos casos deberemos recurrir a un tratamiento de entrada de tipo antibiótico, especialmente con doxiciclina. Al final de este vídeo también os colgaremos otro, por si vuestro gato sospecháis que tiene acné, para que sepáis cuáles son las causas del acné y cómo tenéis que dosificar los antibióticos para tratar esta enfermedad. Como tercera causa de aparición de las calvas tenemos las dermatitis. Pueden ser dermatitis alérgicas, ligadas sobre todo a la picadura de pulgas, en cuyo caso tenéis que ir a buscar la presencia de las mismas. Basta con que haya una o dos pulgas, es decir, una pulga o dos que piquen, es suficiente para que el gato tenga una reacción alérgica a la picadura, porque cuando pica le inocula un veneno que provoca la irritación, el enrojecimiento y la caída de pelaje. Y la segunda causa suelen ser las sarnas felinas. El gato tiene también sarna y es preciso tratarla. Hay diferentes tratamientos con pipetas y demás que responden muy bien. Otra causa muy común y muy frecuente es el estrés. Lo hemos dicho en infinidad de vídeos. El gato es un animal muy sensible al estrés y una de las manifestaciones del estrés en los gatos es la caída de pelo. Suele ser más una caída de tipo difuso, pero puede en algunos casos ser también una caída focal que nos confunda en el diagnóstico con, sobre todo, la aparición de una tiña. En este caso, tenéis que ser vosotros los que, en primer lugar, tenéis que ayudar al veterinario a interpretar qué causa puede haber provocado, en vuestro caso, el que el gato tenga una situación de estrés. Otra posible causa, aunque no tan frecuente como las anteriores, son los cambios hormonales, sobre todo problemas que afecten a la tiroides. En este caso suele estar relacionado sobre todo con gatos que ya han tenido una patología previa de problemas tiroideos. Gatos sobre todo que, por ejemplo, estaban muy delgados, casi anoréxicos, que eran hipertiroideos y ya habían manifestado estos cambios hormonales. Y también, aunque es muy poco frecuente, pueden aparecer calvas como reacción a una inyección. Esto es atípico, no es muy normal, pero hay casos en los cuales un gato, tras ser pinchado por el veterinario, en la zona donde ha sido pinchado, pues manifiesta la dichosa calva. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.